Bueno, vamos a seguir con el video aquí donde nos quedamos. Queríamos probar que la función es inyectiva, no la h. Entonces aquí la técnica precisamente es aludir a que sabemos que la b estrellita hace verdad todas las fórmulas del diagrama. Ok, entonces aquí sean bueno, aquí hay que cambiar de lenguaje, ¿no? Aquí estamos en el lenguaje del tipo Tao con esa estructura A, esa fórmula y esa asignación, pero necesitamos llevarnos la situación hacia el diagrama, ¿no? Para que la podamos cambiar. Entonces aquí, pues necesitamos definir una asignación, ¿no? Aquí entonces no voy a poner sean. Esto es sí, solo sí, fíjense. A hace verdad la fórmula. No es cierto que x1 es igual a x2 con la asignación, pero la asignación de arriba la podemos escribir de una forma pues que no sea más conveniente, ¿no? Nada más es entendiendo que pues esto es un nombre para el elemento A1 y aquí nada más al considerarlo como un elemento de la estructura, pues ya no importa qué nombre tenga, o sea que le hayamos puesto este rimbombante nombre aquí es la maña, pero no estamos alterando nada a nivel técnico o conceptual. Perfecto, ¿vale? Y entonces ahora sí, al haber unas constantes ahí, pues ya se ve que podemos utilizar más el lema de sustitución, ¿no? Entonces, de hecho, aquí, ¿cuál es el asunto? El asunto es que esa estructura donde estamos interpretando, pues no es la misma donde estamos trabajando, pero aquí, como la fórmula x1 igual a x2 no tiene más elementos del tipo de semejanza, pues entonces esto es equivalente a que esta estructura, la que resulta de distinguir a todos los elementos de A, también hace verdad a la misma fórmula y de hecho hasta con la misma asignación, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues aquí ahora sí ocupamos el lema de sustitución, porque el cambio en la asignación lo vamos a hacer ahora en la fórmula, ¿no? Para que entonces la estructura A, donde todos los elementos de A fueron hechos elementos distinguidos, satisface la fórmula donde, y pues sería cambiar, ¿no? x1 por la constante a sub 1 y la variable x2 por la constante c sub a sub 2, pero pues esto es esta fórmula, ¿no? Aquí ya haciendo las sustituciones. ¿Y con cuál asignación? Bueno, pues con la que hayamos estado cargando antes. El asunto aquí, ojo, esta es la asignación que estábamos cargando antes, pero nada más nos importaba el valor que le daba x1 y x2, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando vamos acá abajo, pues nos importaría solo el valor que les daba a las mismas variables libres que están aquí y acá, pero eso ya no existe. Entonces aquí, pues no nos interesa la asignación. Por eso la puedo quitar, ojo ahí, ¿eh? Ok. ¿Y ahora qué? Bueno, pues esto es sí y solo sí por definición del diagrama. Esta fórmula está aquí. Y esto es sí y solo sí. B estrellita hace verdad pues a este enunciado.
porque esto es nuestra hipótesis, ¿no? Que B estrellita hace verdad a esto de aquí, al diagrama, entonces en particular a este enunciado de acá. Pero eso es sí, solo sí, y esto es pues por Tarski, por la definición de satisfacción, pues que no, me lo voy a poner así, si tomamos la constante esta y la interpretamos en B estrellita, no es lo mismo que la constante A sub 2 interpretada también en B estrellita, ¿no? Porque si fueran el mismo, entonces el enunciado de arriba tendría que ser verdad en esa estructura. Pero esto es sí y solo sí, y pues esto también estos dos cosas tienen otro nombre, ¿no? Es H de A1 distinto de H de A2. Entonces con esto ya tenemos que la función es inyectiva. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos? 6 minutos, está bien. Vamos a ver más cosas, pero la técnica va a ser siempre la misma, ir hacia el diagrama, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, si F es una letra funcional de aridad M y A1 hasta AM son elementos de A, pues lo que tenemos que probar es que da lo mismo evaluar y mandar que mandar y evaluar, ¿no? Entonces, tenemos que ocupar aquí pues las fórmulas, ¿no? Y ocupar también que estamos ocupando solo, que estamos empleando solo atómicas. Eso es aquí lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, lo que tenemos que demostrar, lo voy a ir poniendo para que no lo perdamos de vista, es que H de F interpretada en A, de A1 hasta AM, es lo mismo que hacer interpretar F en B y evaluarlo en H de A1 hasta H de AM, ¿vale? Entonces, esto es a lo que tenemos que llegar. Aquí, pues lo que vamos a ocupar es la fórmula, perdón, el teorema este que nos decía que era lo mismo que una estructura hiciera verdad a una fórmula con una asignación a que cuando tenías el morfismo y lo mandabas, ¿no? Y ocurría algo similar, ¿no? No sé si se acuerdan de ese teorema. Bueno, ahorita aquí lo voy a volver a medio poner, ¿no? Esto es lo que tenemos que probar. ¿Cómo le arrancamos esto? Precisamente. Entonces, hay que ocupar una fórmula atómica, decíamos, ¿no? Vamos a ocupar esta. F de x1 hasta xm es igual a xm más 1, ¿vale? Esta ya es una fórmula atómica y con esta es con la que vamos a tratar de probar ese por demostrar de arriba, ¿no? Como ven en esta fórmula, habrá que hacer las sustituciones adecuadas. Es una situación de asignaciones, ¿no? Además es un término el del lado izquierdo, también eso lo tenemos ya bien controlado. De hecho, para los términos sí probamos cosas, ¿no? Que pasaban cuando componíamos con un morfismo, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a considerar un elemento más que nos ayude. Consideremos a m más 1. ¿Quién va a ser este? Pues tal cual, el valor de estos elementos cuando los evaluamos con f interpretada en a. Pero entonces esto es equivalente, pues que la estructura A hace verdad la fórmula que dice f de x1 hasta xm es igual a xm más 1 cuando consideramos la asignación, pues así en orden, ¿no? A x y lo manda a i. Muy bien. Esto nada más es pues por definición de interpretación, ¿no? Sí.
Es interpretar, es que una fórmula es por la igualdad, ¿no? Porque la igualdad es verdad. Arriba, bueno, como esto ocurre en la estructura, entonces la igualdad de abajo por eso tiene lugar, ¿no? Ok. Y pues de aquí hay que ver cómo le hacemos para ocupar la H, pero la H solo la podemos ocupar cuando tenemos a la B estrellita, entonces tenemos que ir a la B estrellita, pero para ir a la B estrellita tenemos que pasar por la A, A. Entonces esto es el siguiente cambio, ¿no? De hecho, pues esto es sí y solo sí, la estructura A, A, y ya no voy a hacer los cambios tan detalladamente porque ya los hice arriba y fue lo que expliqué con el lema de sustitución y eso, pues que es verdad la fórmula que resultaría de las sustituciones con las constantes, ¿no? O sea, esta de aquí. Y ya la asignación no nos importa porque esto ya es un enunciado. Ok, y esto es equivalente a qué? Pues a que este enunciado es un elemento del diagrama de A. Pero entonces esto es equivalente, o si quieren implica nada más, que B estrellita lo hace verdad. Y entonces, pues ahora sí podemos interpretar, ¿no? Esto significa que F interpretado en B estrellita, pero pues como F es un símbolo de tau, entonces es lo mismo que F interpretado en B, ¿no? De la constante A1 interpretado en B estrellita A, eso sabemos que es H. Lo voy a escribir, ¿vale? Así hasta sea M interpretado en B estrellita igual a CA sub M más 1 interpretado en B estrellita, ¿no? Ay, pero este ya es un igual de a de veras. Ok, pero pues esto, ¿quién es? Este de aquí de la derecha es A sub M más 1, ¿no? Ah, perdón, no. Es H, porque así definimos el morfismo, ¿no? Con la asignación de las constantes. Entonces esto es H de M más 1. Y esto de aquí, análogamente, es F interpretado en B de H de A1 hasta H de AM. Entonces, o sea, aquí nada más cambiamos los nombres, ¿no? De las constantes interpretadas en B estrellitas, pues eran las imágenes de la función, porque así definimos la función. Es por definición de H el argumento de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya sumando, se tiene esta igualdad. Pero ¿quién es A sub M más 1? A sub M más 1 tiene también nombre y apellido, ¿no? Y entonces hacemos la sustitución adecuada. Entonces F interpretada en B, evaluada en H de A1 hasta H de A sub M, es lo mismo que H de el valor que estaba ahí arriba, que era F interpretado en A, evaluado en A1 hasta A sub M. Y pues este era el por demostrar. Y entonces así respeta las operaciones, ¿no? Ahora, la parte de las letras relacionales va a ser exactamente igual, ¿no? O sea, vamos a tomar aquí que A1 hasta AN
está en una letra relacional interpretada en la estructura A, ¿no? Y lo que queremos demostrar es que esto es equivalente a que la eneada conformada por las imágenes también está en la relación, pero respecto a B. Y entonces aquí va a ser el mismitito truco, ¿no? O sea, decir, miren, si tenemos esta eneada en esta relación, pues esto es equivalente a que la estructura A satisface, y pues nos tenemos que sacar una fórmula de la manga que nos ayude y una asignación adecuada para encriptar lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, aquí nada más es, pues la letra, perdón. Entonces es verdad R de X1 hasta Xn, donde, y con una asignación que a cada XI lo evalúa en el AI. Bueno, pues entonces esta equivalencia tiene lugar por la definición de satisfacción de Tarski con la asignación, ¿no? Y solo necesitamos el número finito porque de nuevo ya probamos un teorema que nos decía que solo necesitábamos el valor en las variables libres, ¿no? Entonces, lo que haga en xn más 1 en adelante la asignación nos importa un cacahuate, ¿no? Ok. Pero entonces esto es sí y solo sí, y otra vez aquí el lema de sustitución y Tarski, como lo hicimos en el de la igualdad, nos diría que la estructura donde hicimos todos los elementos de A elementos distinguidos hace verdad la fórmula, que mejor dicho aquí ya es un enunciado, R de C sub A1 hasta C sub A sub M, N. Esto ya es un enunciado. Pero entonces esto es sí, solo sí también. Este enunciado está en el diagrama de A. Y entonces otra vez, como B estrellita hace verdad todo el diagrama, pues entonces B estrellita hace verdad la fórmula R de CA1 hasta CAN. Y entonces, nada más que aquí no nos va a salir el sí, solo sí, ¿eh? Bueno, hay que tal vez argumentar un poquito más. Ahorita vamos para allá. Bueno, entonces, esto implica, de hecho esto sí es equivalente a que la eneada de CA1 en B estrellita y así hasta C sub A sub N en B estrellita está en R interpretado en B estrellita, pero como era un símbolo de tau, el B estrellita va a ser, bueno, más bien R interpretado en B estrellita va a ser lo mismo que R interpretado en B, ¿no? Pero esta eneada que es igual, y aquí es donde ocupamos y sale la H. H de A1 hasta H de AN, ¿vale? Y entonces aquí es donde eso nos prueba esta dirección en la definición de morfismo, ¿no? Pero todavía nos hace falta ver si se cumple el regreso. Bueno, fíjense, voy a poner el regreso de color carmín un poco más oscuro y más transparentito. Ahí. Sí, lo voy a poner de ese color. Está bien ahí. Ok. Este regreso sí se da, ¿no? Sí es... si H de A1 hasta H de AN están en la relación interpretada en B estrella, eso es lo mismitito por cómo definimos la H, que la eneada hecha por la constante. Las constantes C sub A sub I interpretadas en B estrellita estén otra vez en la R de B. No, ahí nada nuevo bajo el sol. Ok. Esto sí implica que B estrellita haga verdad R de CA1 hasta R de CAN, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo nos llevamos eso de ahí al diagrama? ¿No? Y aquí justamente tiene que ver por su tarea. ¿Por qué? Porque miren, eso sí tal vez necesita una observación.
B estrellita hace verdad a este enunciado. Ahora, queremos argumentar que también R de CA sub 1 hasta C sub A sub N está en el diagrama de A. Eso es una de las cosas que nos hace falta, ¿no? Para llevarnos la información a A. Entonces aquí, ¿cómo le hacemos? Pues miren, lo que sí sabemos es que B estrellita hace verdad el diagrama de A. Pero entonces, si R de CA sub 1 hasta R de CAN no estuviera en el diagrama, tendría que estar su negación. Eso es lo que ustedes tienen que probar de tarea, ¿verdad? Entonces aquí, por su tarea, ¿cuál es su tarea? Demostrar que en los diagramas siempre está un enunciado o su negación. Estará mejor escrito en el LaTeX, pero es a lo que se refiere. Y entonces, supongamos, yo le voy a quitar el rojo porque luego es más difícil de ver, ¿no? Supongamos que, pues que R de C sub A1 hasta C sub A sub N no está en el diagrama de A. Por su tarea, entonces, tendrá que estar la fórmula que dice no R de C sub A sub 1 hasta C sub A sub N. Pero entonces, por nuestra hipótesis general, que es que B estrellita hace verdad del diagrama, tendríamos que B estrellita hace verdad que no es cierto R de C sub A sub 1 hasta C sub A sub N. Pero esto es una contradicción, porque ya habíamos dicho que B estrellita hacía verdad esto. Y esto viene de cómo íbamos procediendo, ¿no? O sea, nos habíamos tomado esta parte para argumentar el regreso en la definición de morfismo, y pues hasta aquí todo iba bien, ¿no? O sea, hasta aquí no habíamos hecho nada nuevo. Pero eso ya nos dice que pues B hace verdad un enunciado y su negación, lo cual es una contradicción. Ahora, ¿esa contradicción de dónde viene? Pues de suponer que R de CA1 hasta CAN no está en el diagrama. Entonces, aquí es de donde ya tenemos para agarrarnos. De que esto sí nos va a garantizar que entonces R de C sub A sub 1 hasta C sub A sub N están en el diagrama de A. Fíjense, para ese argumento había que probar una peculiaridad de los diagramas, que es la que tienen que probar en su tarea. Ahora, pues sí, este sí, solo sí, sí, como habíamos dicho hace rato, se cumple, entonces otra vez se cumple el regreso. El sí, solo sí, pues es por la puritita definición de diagrama. Y aquí otra vez este sí, solo sí, en particular el regreso, se cumple pues por el teorema de sustitución, ¿no? Que es lo mismo sustituir semántica que sintácticamente, con ciertas coherencias. Entonces aquí están bien dadas. Y pues de nuevo, esto es sí, solo sí. A1 hasta N está en RDA. Y pues con esto entonces acabamos de mostrar que sí se puede probar el regreso. O sea, son las flechas rojas el regreso, ¿no? Y ahí van. Y las flechas azules, moradas, eran en la ida. Entonces, por lo tanto, respeta, ¿no? Las relaciones, las operaciones, es inyectiva. Nos hace falta ya nada más un detalle para terminar, y es que, pues, ¿qué onda con las constantes? Falta demostrar que H de C interpretada en A es lo mismo que C
interpretada en B. Pero aquí otra vez vamos a ocupar la fórmula X igual a C. Entonces A hace verdad que C es igual a X, pues con la asignación así, ¿no? Tal cual, C de A. Pero entonces, fíjense aquí qué chistoso. C igual a C sub C interpretado en A, pues está en el diagrama. No es el mismo argumento que hace rato. O sea, hacemos el cambio, nada más que aquí la constante está muy chistosa, ¿no? Y pues esto nos dice entonces que B estrellita hace verdad la fórmula que dice que la constante C es lo mismo que esta constante. Pero esto es sí, solo sí, por definición de satisfacción de Tarski. C interpretada en B estrella, pues como C si era un símbolo de tau, pues entonces ese se interpreta igual que en B. Y esto es igual por la definición, bueno, por interpretación de fórmulas, que la C interpretada en B estrellita sub C interpretada en A. Pero esto por definición de la H es H de C de A. Y entonces ya terminamos, ¿vale? Entonces fíjense cómo la lógica tiene un poder brutal y eso que nada más estamos ocupando las atómicas y las literales. Oye, ¿y de qué sirve esto? Pues ahora ya podemos encajar, más que resolver, aquí más que resolver la pregunta de cuándo una estructura se encaja en otra, en realidad lo que tenemos ahora es una forma de encajar una estructura en otras que tengan propiedades que buscamos. Por ejemplo, los teoremas de Löwenheim-Skolem, así los vamos a probar, ¿vale? Bueno, pues nos videamos. Esto ya estuvo colgado, ¿no? Sí, 27 minutos. Nos videamos.